Y es un día especial por la llegada del expresidente Alejandro Toledo, extraditado de Estados Unidos. Estamos con el periodista Pablo Ify del diario Clarín de Argentina y uno de los que más cubrió también las elecciones, la caída de Alberto Fujimori, las elecciones de Alejandro Toledo en el 2001, y que ha entrevistado en más de una ocasión al expresidente y que siempre lo ha descrito con frases certeras como fue el hombre que estuvo en el lugar justo en el momento indicado. Estamos con Pablo. Buenos días. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Cuéntame, ¿cómo ves esta figura de Alejandro Toledo, que acaba de salvador de la democracia a extraditado por corrupción de Estados Unidos? ¿Cómo se ve ese arco histórico para América Latina? Mira, lo he pensado mucho, sobre todo en el caso de Toledo, a quien conocí bastante desde el año 2000 en adelante, y siempre me pregunté qué lleva a un presidente, a un personaje de ese calibre, a aceptar dinero de la corrupción de una manera tan descarada. Un personaje que pudo haberse retirado de la presidencia con honores después de haberle puesto fin o de haber sido clave para ponerle fin al régimen de Fujimori, terminar envuelto en, en un caso de corrupción tan burdo, o más de un caso de corrupción tan burdos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de embarrarse con ese tipo de acciones? Un personaje además que no tenía, digamos, problemas económicos o financieros, o que, entre comillas, robara para un proyecto político futuro, que es lo que suele ocurrir en muchos países de América Latina. Los casos de corrupción suelen estar vinculados por lo general a, como se dice en Argentina, robar para la corona, es decir, robar para alimentar un proyecto político futuro y tener fondos como para encarar ese proyecto político futuro. El caso de Toledo es muy curioso. Yo creo que tiene que ver en gran medida con una personalidad bastante particular, una suerte de encantador de serpientes, muy mitómano, en donde en el trato personal era una persona muy agradable, muy entradora, muy amiguera, como decimos en Argentina, y por detrás haciendo cosas que uno realmente no comprende. Yo creo que el fin del gobierno de Toledo comenzó con el no reconocer a su hija extramatrimonial, y en donde ahí uno empezó a ver realmente de qué estaba hecho el personaje, ¿no? Claro, y además una de las cosas que empezó, digamos, él estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, porque ya habían demolido la prensa chicha a Alberto Andrade y a Luis Castañeda Locio, pero igual tenía que tener un empaque especial para entrar y ser digamos, el que lideró la oposición. Sin duda, ¿Qué cualidades veías ahí en ese momento, no? bueno, yo creo que él supo, él supo interpretar el momento. Me parece que él sí fue un gran intuitivo. Él percibía cuál era el momento y tenía intuición para saber qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Eh, yo creo que él se ubicó en un lugar vacío, de vacío de figuras, y supo aprovechar toda esa corriente que había antifujimorista, eh, para, para encabezar las movilizaciones y para ser el líder de un momento determinado en el Perú, con la ventaja, entre comillas, que no era mal visto en el exterior
por bueno, su formación económica y por haber estudiado en Stanford. Entonces, bueno, tuvo sí mucho apoyo internacional, y esto lo vimos durante los años 2000, 2001. Pero él interpretó eso, él tenía esa capacidad para entender el momento, y siempre, además, en las charlas privadas, él hacía gala un poco de eso, ¿no? De, de saber qué era lo que tenía que hacer y de jugar con su intuición, para hacer lo que tenía que hacer en determinado momento. Ya después, en su presidencia, una cosa es encabezar una rebelión popular, y otra cosa es gobernar y disfrutar de lo que es el poder. Y ahí me parece que es donde se empezó a ver un poco ese doble juego de esa personalidad eh, un tanto extraña, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de, digamos, de la interacción Lian Carp, que tuvo un gran papel, digamos, protagónico, nadie lo pidió, pero estuvo allí la ex primera dama frente al gobierno de Alejandro Toledo? ¿Qué recuerdas, qué anécdotas recuerdas en campaña de este personaje también? No sé si es atípico para una primera dama bueno, no sé, Bueno, en Perú sí, no tanto. una primera dama muy particular, extranjera, que hablaba un español con acento francés o belga, eh, muy seductora también, eh, con una personalidad muy fuerte, ¿no? Con una presencia muy fuerte, y y recuerdo que siempre, cuando las veces que he estado en su casa, en la casa creo que de La Molina, si mal no recuerdo, eh, ella siempre estaba presente, siempre como que estaba por detrás viendo qué era lo que pasaba, qué era lo que se decía, y era de intervenir bastante eh, como para agregar alguna cosa, o como para decir alguna cosa, y corregirlo incluso a Toledo. Era una figura más bien fuerte, ¿no? Además, ha aparecido en los últimos años diciéndole, por ejemplo, amenazando a Pedro Pablo Kuczynski que recuerde lo que él hizo en el gobierno, como diciendo, todos estamos metidos en, en estas movidas corruptas, ¿no? Es prácticamente ya, es increíble. Es muy curioso la capacidad que ha tenido la clase política peruana para arruinar, entre comillas, lo que debió haber sido una transición democrática estable. Han tenido la suerte de no sufrir las consecuencias de las crisis internacionales a nivel económico. Han tenido una economía que crece, o que ha crecido a tasas importantes, y sin embargo la clase política ha sido capaz de destruir todo lo que ha tocado. Cuando me refiero a la clase política, no digo solo los partidos políticos o los dirigentes políticos, también me refiero a los empresarios, a la clase empresaria, que en definitiva es también parte de la construcción del poder. Eh, me parece que el gran problema ahí ha estado, o el origen de eso ha estado en cómo el régimen de Fujimori arrasó con los partidos políticos, con los partidos políticos tradicionales, y transformó a la política peruana en política de personajes. Entonces fue Toledo, fue Alan García, después fueron los que fueron para que no gane Keiko, pero nunca con partidos políticos sólidos detrás, y eso, bueno, se vio más claramente con la elección de Kuczynski, y después con la de Castillo, en donde no hay partidos políticos que sostengan el sistema. Entonces cae el personaje, cae el sistema.
Y ese me parece que ha sido uno de los grandes problemas de la democracia peruana, del sistema político peruano, además de los problemas propios que tiene con el Congreso unicameral, con con la figura de la destitución por incapacidad moral permanente, que es tan abstracta claro, como rara, porque entonces, y eso ha generado esto que hemos visto en los últimos años, la dispersión del voto ha sido tan grande que ningún presidente eh, que gana en segunda vuelta logra tener un Congreso que lo acompañe, una mayoría que lo acompañe, porque ese Congreso se elige con la primera vuelta, y si tenés 4 o 5 candidatos con 18, 19, 20%, es claro que los sectores que ustedes conocen mejor que yo, como el Claro. fujimorismo y sus aliados, van a tener más representación parlamentaria, y si moralmente, entre comillas, no me gusta el presidente, bueno, lo declararé incapaz moral y seguiremos adelante con otro que se acomode un poco a nuestros intereses, como ha pasado con Dina Boluarte, que me parece que entendió eso, y como forma de supervivencia pactó con esos sectores a cambio de que no se la lleven puesta también, ¿no? Entonces... Claro, ¿y por qué la diferencia? Por ejemplo, nosotros hemos visto ya desde el 2016 que han caído 6 presidentes. La economía, nuestro Banco Central, digamos, mantiene la economía como un sello, todo se mantiene, el dólar está bien, el sol está fuerte. ¿Cuál es la diferencia de Perú frente a Argentina, donde hay mayor representación partidaria? ¿Qué pasa en Perú? Que caen los presidentes, pero la economía no cae, Pablo. A ver, me parece que en primer lugar la independencia del Banco Central, que es claro, ustedes tienen un presidente del Banco Central desde hace 15 años, 16 me parece, si mal no recuerdo. Por otro lado, una economía más chica también, y un sector informal muy grande. Entonces, ese sector informal tiene que seguir trabajando, sea quien sea el presidente, y tiene que seguir haciendo lo que hace día a día, sea quien sea el presidente, y porque además, fíjate lo que ha pasado con cualquier presidente de los últimos presidentes, desde Toledo para acá, pasando por Alan García, incluso con Ollanta Humala, que era el gran terror de los mercados y demás, siempre los ministros de Economía o los hombres claves en la economía son los mismos. No han cambiado demasiado los nombres, o al menos responden a los mismos intereses, y son parte de un mismo proyecto político-económico, si se quiere. Claro. Nadie discute de economía en Perú. En Perú no se discute una Sí. campaña de economía, no se discute un proyecto distinto a lo que ha ocurrido en los últimos años. Porque uno puede decir, por ejemplo, bueno, en Bolivia, no sé, con la asunción de Evo Morales, aumentó los impuestos a la explotación minera o de gas o de petróleo, como en Colombia. Pero en Perú eso no se discute. En Perú se sigue pagando, las empresas mineras siguen pagando lo mismo, y nadie discute eso, nadie discute cuestiones de fondo. Entonces la economía sigue marchando por un lado, y la política marcha por otro. En algún punto yo creo que la política va a terminar, la crisis política o las crisis políticas van a terminar afectando, como de algún modo la afectaron a la economía peruana, más allá de esta actual coyuntura económica internacional. En el caso de la Argentina, bueno, es muy complejo, es demasiado complejo, solo por citar la existencia del peronismo, que ya Sí, desvirtúa, digamos, totalmente. cualquier tipo de comparación con otro país, porque el peronismo puede ser
progresista puede ser Menem y ultraliberal con Menem, puede ser la Cámpora y Máximo Kirchner o Cristina Kirchner con un discurso más aguerrido, más, entre comillas, si se quiere, de izquierda, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo tener un ministro de Economía como Sergio Massa, que hace un ajuste como haría cualquier candidato, cualquier ministro de Economía de un gobierno neoliberal. Entonces, todo eso desvirtúa cualquier tipo de comparación con otro país de América Latina. ¿Por qué en el caso, digamos, Fujimori, Alberto Fujimori, estamos hablando de un caso que él está en la cárcel desde el año 2007, tiene seguidores, digamos, hay movida partidaria, su hija quiere ser presidenta, intentó sin éxito 3 veces ser presidenta, pero en el caso de Alejandro Toledo, que no hizo un gobierno malo, no hay ningún seguidor y de hecho no solo no hay seguidores, sino que ahora sus ex vicepresidentes son los mayores detractores de Alejandro Toledo. No, incluso cuando se volvió a presentar como candidato a presidente, qué porcentaje de votos sacó? Sacó muy pocos votos. No solo pasa con Toledo, pasa con otros presidentes. Por ejemplo, cuando Ollanta termina su gobierno, que tampoco fue malo, no tenía candidato a presidente el partido de Ollanta Humala. Y bueno, cuando tiene partido en el papel, digamos. Está bien, pero no tuvo candidato a presidente. Claro. Y cuando Alan termina su gobierno, ¿quién fue el candidato a presidente del APRA? ¿Cuántos votos sacó? Entonces, yo creo que en el caso de Fujimori hay algo que tiene que ver con sus logros, digamos, entre comillas, que en algún punto uno puede decir lo fueron, y después podemos discutir de metodologías y demás, pero cuando uno viene de una hiperinflación como venía Perú, de denuncias de corrupción contra el gobierno de Alan García, y acomoda la economía, el país empieza a crecer, termina con el flagelo de Sendero Luminoso, hace lo que hace con el MRTA, y además sus formas, la forma de hacer política de él, era propia de un populista. Es decir, ustedes deben recordar mejor que yo que el chino iba al cerro pelado y abría la bomba de agua. Y el chino iba a algún otro lugar y llevaba a él, o iba con su tractor y araba la tierra y hacía todo eso, además de todo todo el aparato de prensa y todo el aparato de comunicación y todo el aparato represivo que tenía, no hizo más que alimentar la figura de un personaje que algunos sectores populares y que nunca habían tenido una canilla de agua, lo recuerden con respeto y lo sigan. Es decir, ¿por qué debería estar mal que eso ocurra, ¿no? Si alguien en un cerro a 4.000 metros de altura nunca tuvo agua y llegó este personaje y le puso una canilla, desde mi comodidad de Miraflores o de San Isidro o de Barranco, es muy fácil decir, ¿cómo van a seguir a alguien que es un populista? Bueno, sí, pero mis necesidades son distintas a las de esa gente. Entonces, no hay que condenarlo, hay que entenderlo y hay que tratar de ver por qué ocurren ese tipo de cosas, o lo mismo en los sectores en donde operaba Sendero. Yo he ido a Perú desde el año 85 y recuerdo lo que era Lima en el año 85, con el 86, 87, con los apagones, Tarata. Entonces, hay que entender eso también, sin dejar de poner en contexto y sin dejar de cuestionar absolutamente las violaciones a los derechos humanos, la cantuta y todo lo que significó ese aparato del terror montado por Montesinos, y que creo que las consecuencias se siguen pagando hoy.
en el plano político, la desaparición de los partidos políticos. O Y sea, en el plano económico... ¿crees que Fujimori instaló una manera de hacer política que ya, digamos, fue copiada por otros líderes en América Latina? ¿No? Fue un proto Bukele, ¿no? Muchos más dijeron no a los partidos. Sí, ¿Crees que sí? sí, de algún modo, de algún modo, eh, Fujimori fue eso. Fujimori fue, por un lado, la represión política y por el otro lado, el liberalismo económico. Entonces, recogía por dos lados, recogía de sectores populares con su presencia, como decíamos antes, y por el lado de esa derecha liberal económica, porque en definitiva estaba aplicando eh, un plan eh, que, que, que los representaba. Entonces, el populismo tiene eso muchas veces, ¿no? Bueno, pasó con Menem acá también. ¿Por qué los sectores populares lo seguían a Menem? ¿Y por qué los grandes grupos económicos lo seguían a Menem y lo apoyaban? Porque, bueno, tenía ese doble discurso. Por un lado, hacer sentir que estaba cerca de los sectores populares, pero al mismo tiempo llevar adelante un plan económico de los sectores más neoliberales o más de derecha en términos económicos. Lo que pasa que, y además también Fujimori tenía, con todo eso con todas esas críticas, yo me acuerdo de la elección del 90 contra Vargas Llosa, eh, que, que no se lo tomaban muy en serio porque, bueno, le hacían bromas, el chinito, con esa cara, pero tenía también carisma Fujimori, tenía carisma y sabía llegar a sectores que a él le interesaba llegar. Esto que decía antes, el tipo iba a donde no había ido nadie. Y iba y ponía la canilla de agua, iba y inauguraba la salita de salud. Y al mismo tiempo, si tenía que mandar a matar gente, mandaba a matar gente. Claro. Entonces, es, Digamos, para cerrar, Pablo, ¿cómo imaginas este penal Barbadillo con el nuevo inquilino, ¿no? Es Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. ¿Cómo se ve esa imagen para la democracia en América Latina? es muy fuerte y creo eh, yo no sé cómo saldrán los peruanos de esto, cómo se reconstruyen los partidos políticos, porque tampoco veo líderes capaces de reconstruir estructuras partidarias, es decir, que haya partidos políticos, incluso el APRA, con todo lo que uno pueda decir, pero un partido político como el APRA debe ser necesario para cualquier democracia, un partido que tiene 100 años de historia, 80 años de historia. Este, tienen que existir esos partidos y ser parte de la vida política peruana. Hoy uno ve el Congreso peruano y yo siempre cuento acá en Argentina porque no me creen demasiado cómo son las bancadas, cómo son las agrupaciones políticas en el Congreso. Y están los dueños de las universidades, están, perdón, están los dueños de los centros de salud, están los dueños de los transportes. Es un congreso de dueños, no es un congreso de partidos políticos. No es un lugar en donde se discuta política, sino que donde se discuten negocios, ¿no? Eh, y, y, siempre muestro una foto que a mí me llama mucho la atención para que se entienda lo que es eso, ¿no? Que es esa foto de la fachada de una universidad que creo que es Salas Telesub, Peruanas. Telesub. Esa, de esa, ¿no? Está, le digo, bueno, esto es Perú hoy, ¿no? Es esta fachada, le hicieron adelante un edificio, una fachada de 5 pisos, pero atrás no hay nada. Y bueno, un poco la política peruana es eso hoy, ¿no? Que los últimos 5 o 6 presidentes estén todos procesados por corrupción, es algo muy, muy,
muy fuerte y muy curioso, pero creo que el origen sigue estando ahí, sigue estando en la destrucción de los partidos políticos y en que la política se ha transformado en un gran negocio corporativo. Entonces, por eso pasa lo que pasa, ¿no? Las bancadas esas en el Congreso atravesadas por distintas fuerzas políticas, pero que representan en realidad los negocios de las clínicas privadas, de las universidades. Es muy frustrante, porque además desde afuera es muy difícil de explicar también, ¿no? ¿Cómo uno explica qué es lo que pasa en Perú? ¿Cómo uno explica? Me quedo con esa pregunta. Pablo Ifi, de Clarín, gran corresponsal de América Latina y un gran explicador de lo que nos pasa ahora. Muchas gracias y hasta la próxima, Pablo. Paola, muchas gracias a ustedes. Quiero mandarte un abrazo grande, bueno, por todo este caso del sodalicio y demás, Gracias. que sigo también de cerca, así que mucha fuerza a vos y a tus compañeros. Y bueno, veremos a ver cuándo se arregla Perú, en lugar de cuándo se jodió. Gracias, Pablo. Bonito domingo. Hasta luego.